45% de pobres, 21 millones de argentinos sumidos en la pobreza. De esos 21 millones, 4.400.000 en la indigencia. Números de terror que ni siquiera marcan la situación en la que estamos. Martín Maldonado, investigador del CONICET, con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, números que sin los planes serían más altos, ¿no? Números que sin los planes ciertamente serían aproximadamente 11% más de indigencia y 9-10% más de pobreza. Bueno, o sea, ya superamos la mitad más uno de pobres en el país. La mitad más uno de pobres en el país, efectivamente. Planes sociales que son planes y programas sociales que son tan necesarios como ineficaces. Es una paradoja porque los necesitamos, estamos hablando de gente que está en necesidad extrema y los necesita, pero que han mostrado su ineficacia para contener en primer lugar y para sacar a la gente de esa situación en segundo lugar, ¿no? Bueno, me gustaría bucear un poco en eso, ¿no? Son necesarios los planes, no se pueden sacar más allá de promesas electoralistas, porque por ahí se mezcla todo. Gente que no puede caminar sola, que está en muletas, gente en una situación pauperizada, víctima de la pobreza estructural, y por allí se le pone el mote de planeros despectivamente. Y acá en ese universo debe haber de todo, ¿no? Bueno, como todo mote es injusto, ¿no? La esencia de un estigma siempre es la injusticia. Recordemos que un estigma lo que hace es saca la nota negativa de una persona o de una situación e ignorando todo el resto, ¿no es cierto? Soy gordo y nada más, como si no fuera otra cosa. Eso es un estigma, esto de planero es un estigma. En todo caso, si queremos darle un poquito más de viso de definición sociológica, planero o sería alguien que depende del Estado. El otro día comentaba en radio como hay empresarios que dependen del Estado, muchos. Que también serían, si cabe el caso, planeros. Hay empresarios planeros, hay deportistas planeros, hay artistas planeros, hay periodistas planeros y hay investigadores con CONICET como yo planeros. Si vamos por caso, planero implica que depende de una ayuda del Estado que no siempre es positiva. Y sí, ciertamente cuando decimos que son necesarios pero ineficaces, estamos hablando que el 76% del gasto corriente, esto es, lo que recauda el Estado argentino en un año y gasta en un año, ese 76% va a programas y planes sociales. Estamos hablando de salud, educación, saneamiento, principalmente pensiones y jubilaciones, ese es el grueso. 76% entonces el gasto corriente representa aproximadamente 14,5% del PBI. Es enorme, Jorge, es gigante. Es uno de los más grandes de Latinoamérica junto con Brasil. Triplica la media latinoamericana el tamaño de nuestra arquitectura de programas sociales. Necesarios, sí, urgentes, sí, pero totalmente ineficaces porque tenemos más pobres hoy en 2023, luego de 40 años de democracia y de ampliación de este Estado benefactor, que en 1983 al comienzo de la democracia. ¿En qué fallan los planes? En varias cosas, pero me gusta esta analogía que usaste de gente que está en muletas o que no puede caminar. Esa es la visión como una parte, el comienzo del plan social, pero para no focalizarlo en el individuo, es tan importante darle a alguien que no puede caminar, que no está en condiciones de caminar hoy, es tan importante darle la muleta y la silla de rueda como tener pensado cuál es la fisioterapia que va a hacer para recuperarse una vez que le saque el yeso y después en dónde va a trabajar esa persona. Yo sé que a vos te gustan las analogías futboleras, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tenemos un jugador quebrado. Hoy le pusimos el yeso y lo dejamos con el yeso 20 años. Que es el yeso, digo, en esta analogía, es la transferencia directa de recursos. Es dejarlo lisiado de por vida. Es dejarle el yeso y darle dinero sin ningún plan de recuperación. Dos cosas nos están faltando, porque vos me decís, ¿dónde fallan los planes sociales? Los planes sociales fallan, primero en dejar el yeso 20 años. Yo te comentaba que en muchos países uno tiene un límite, accede a un plan social con un límite de tiempo fijado al comienzo del plan social. Y segundo y tercero, la fisioterapia. Ese jugador, cuando se saque el yeso, cómo va a recomponer el músculo y cómo va a volver a jugar. Y tercero, que es lo más importante, me parece a mí, que es lo que debemos pedirle al gobierno actual, es en qué equipo va a jugar, en qué liga y en qué equipo va a volver a jugar al fútbol. Porque hoy, como están dadas las cosas, hay una liga muy pequeñita para que juegue River y Boca. ¿Qué quiero decirte? No hay demanda de trabajo.
Por más, supongamos que depuremos los planes sociales, supongamos que los mejoremos, supongamos que podemos capacitar a esa gente para en empleabilidad, hacerlos empleables, ¿correcto? No hay demanda de trabajo, Jorge. Los 4 sectores más pujantes de la economía argentina, los 4 sectores que generan riqueza, que sobra para que vivamos todos bien, en Argentina, estos 4 sectores no necesitan de trabajadores y trabajadoras no calificados. Después lo repasamos en profundidad si querés, pero son. La megaminería, a cielo abierto de extracción de litio, cobre, plata y oro, ¿correcto? Contrata solamente ingenieros. El campo tecnificado, producción de oleaginosa, soja a la cabeza, es un campo tecnificado que no necesita campesinos, necesita un ingeniero agrónomo y una máquina de siembra directa. El sector financiero, bancario, el más rentable de los últimos 4 años, poner un banco o una financiera, la bicicleta financiera. Y el sector de las TICs, programación, computación, informática, celulares, notebooks y sobre todo programación. Estos 4 sectores súper pujantes generan riqueza, no necesitan de trabajadoras y trabajadores, de mano de obra calificada. No van a tomar 2 millones, 3 millones de argentinos y argentinas de calificación baja o media. Van a tomar 200, 300 ingenieros súper calificados cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, vos me preguntás dónde fallan los planes sociales, en su concepción, en la salida de los planes sociales y en el armado de un proyecto, de país económico productivo que se sostenga por lo menos 12, 15 años. Ahora, el kirchnerismo los perfeccionó y en un momento terminó transformándolos en una herramienta electoral y prostituyendo la cultura del trabajo, al menos esa es mi posición. ¿Vos coincidís con esto? Sí y no. Sí, porque hubo muchísima malversación, mucho intermediario, mucho clientelismo a cambio de voto. La parte positiva que le veo es que efectivamente hubo una ampliación de derechos, hubo un reconocimiento de algunos sujetos de derecho que no estaban reconocidos. Estoy hablando del Estatuto del Peor Rural, estoy hablando de el servicio doméstico, estoy hablando de las jubilaciones no contributivas. Era necesario reconocer y traer al siglo XXI estas otras nuevas formas de trabajo, no sé, las tareas de cuidado y demás. Ahora, hacerlo del modo que se hizo, con una dádiva de semejante tamaño y con una manipulación política de esos planes, ciertamente fue más que desacertado, fue corrupto e incorrecto. Bueno, lo cierto es que Alberto Fernández se está yendo y ha dicho, dejo un país ordenado. Frases que son desopilantes frente a lo que estamos viviendo. Y está el desafío para los que vienen, ¿no? El desafío para los que vienen. ¿Qué hacer con este estado de cosas, ¿no? Con 21 millones de argentinos en la pobreza, con el 63% de los menores de 17 años en la pobreza también, en la marginalidad? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál sería el punto de arranque de acuerdo a tu criterio por lo que estás viendo y por lo que ha venido diciendo Milei? Bueno, en esto de lo que ha venido diciendo Milei, yo me he tomado el trabajo en estos días de volver a leer a los clásicos que Milei cita. Y me estoy dando cuenta que tal vez nos comamos el tercer gran buzón de la historia de la democracia. A ver, ¿cómo es eso? Milei no es libertario. Todos te van a decir, ¿cómo? Lo votamos por libertario. Milei no es libertario. Del mismo modo que Cristina no fue nacional y popular y que Macri no fue liberal. En Argentina nos presentan versiones espurias, vernáculas de estos grandes concepciones políticas. Y en ciencia política tenemos 2 grandes modelos, simplísimos, toma 30 segundos. Pero si uno piensa que el Estado debe ser grande y el mercado pequeño, porque el Estado es Estado presente y el Estado el que distribuye, el Estado pequeño, luego no puede ser, uno sería de centro izquierda, digamos, en el país traducido a kirchnerista. Si uno es kirchnerista y aboga por un Estado presente y grande, luego hay 2 cosas que no puede ser. No puede ser corrupto porque uno es el jugador más grande, uno es el dueño de la pelota y de la cancha, no puede ser corrupto y no puede distribuir a los amigos en la amistad como se hizo durante gran parte del kirchnerismo. Y por otro lado, si uno es liberal porque uno piensa que el mejor generador y distribuidor de riquezas es el mercado y que el Estado solamente tiene que jugar un rol mínimo, luego hay 2 cosas que tienen que hacer sí o sí. Una muy buena educación de base,
La educación tiene que ser pública, gratuita y muy buena, que iguale las oportunidades de competencia. Y luego una justicia independiente, algo de lo que Mauricio Macri también estuvo muy lejos. Entonces, ni Cristina fue nacional y popular, ni Macri fue liberal, y cuando me pongo a estudiar, a releer los libertarios que leí en la facultad, encuentro que Milei tiene muy poco de libertarios. ¿Sabes cuál es uno de los elementos centrales del pensamiento libertario? ¿Ser libertario no es lo mismo que ser liberal? No, nada que ver. No, son dos cosas. ¿Estás 2 cuadras a la derecha más? Estás 2 cuadras más a la derecha, porque si sos libertario abogás por 4 o 5 principios fundamentales, el último de los cuales me sorprendió mucho. Abogás por una enorme libertad de los individuos, un enorme respeto por la libertad de los individuos, abogás por la propiedad privada, abogás por un Estado mínimo, dice Robert Nozick, uno de los teóricos, el Estado lo más chiquito posible, casi que el Estado tiene que garantizar justicia y paz. Paz exterior y justicia, el resto lo podría hacer el sector privado. Y el último principio que me llamó muchísimo la atención es: todo libertario tiene un enorme respeto por el pensamiento del otro y tiene un principio de no agresión. Ahí ya ese ruido, ¿no? Porque... Jamás un libertario insultaría a alguien por su pensamiento, jamás. Y lo que tendría entonces un libertario es un enorme plan. Otra cosa gigante. Un libertario haría un meticuloso y muy exigente cumplimiento de su función pública. Milei ha sido diputado, no ha presentado un solo proyecto de ley, no ha hablado en la Cámara y es el diputado con más ausencia durante su periodo. Un libertario sería súper respetuoso de un cargo público, ¿correcto? Y lo cumpliría a rajatabla tratando de achicarlo, de minimizarlo. Bueno, cosa que en el presidente electo ciertamente no está. Bueno, yo tengo la sensación, porque lo vivo en carne propia cada vez que opino, fundamentalmente en la radio, que la gente no acepta los grises, o que vos digas, sí, en esto parece lógico, pero en esto hay una contradicción, o está flojito de papeles. Seguimos viviendo en ese fanatismo y yo creo que la grieta goza de buena salud, de buenísima salud. Sí, la grieta goza de buena salud, pero yo digo que la grieta es el lujo de una minoría, ¿no? ¿Quién se da el lujo de pelearse al otro en base a la grieta? El que desayunó hoy y anoche se pegó una ducha de agua caliente. Al resto, el que no tiene una ducha de agua caliente y hoy no desayunó, no le importa la grieta, necesita servicios. Quiere que abran el dispensario y que pase el bondi. Traiga quien me lo traiga. Me parece que ahí está el fundamento de un voto que ha sido colgado de eslogans. Cuando empiezo a repasar los pensamientos, muchas de las propuestas que Milei pone en clave de un eslogan, es casi un meme, es algo que suena lindo, tiene un fundamento teórico por detrás. Si uno es libertario, está muy preocupado por igualar la cancha, volvemos a la analogía futbolera, porque se dé una competencia en una cancha donde se puede jugar en igualdad de condiciones. Está muy preocupado por eso. Entonces, vamos al caso de la educación, por ejemplo. La única propuesta de educación que escuchamos de Milei fue los vouchers. Unos vouchers donde uno en el mercado privado intercambia ese voucher por educación, ¿correcto? Esa es la frutilla de una torta que lleva años y años y años de construir, donde se supone que hay un mercado de la educación rico con alternativas, pero que hay docentes bien pagos, que hay infraestructura, que se cumplen los días de clase. Que los chicos comen todos los días, que viven en un hogar, porque a vos te dan un voucher y vivís en Villa El Nylon, no vas a ir a la Academia Argüello. No hay oferta. Claro, y no tendrías una chance ni siquiera de adaptarte, y lo que te pediría en la Academia Argüello jamás lo podrías comprar ni tener, ni te aceptarían los demás. O sea, no cierra. No hay oferta, Jorge. La base de Milei lo que nos está proponiendo es reemplazar al Estado con sector privado. ¿Cuántas empresas de aerolíneas hay? ¿Cuántas personas tienen aviones y empresas de aerolíneas hay para reemplazar aerolíneas? Yo no estoy defendiendo aerolíneas, claro, pero ¿cómo la vamos a reemplazar? El que te escucha te va a decir, no, este está defendiendo a la cámpora. No, cerremos aerolíneas, saquemos todos los subsidios del transporte. ¿Cuántas empresas de transporte ahí tiene la cantidad de ómnibus y de choferes para prestar el servicio sin ser subsidiada? ¿Cuántas? ¿Cuántas escuelas están en condiciones de competir por la educación en un mercado privado? ¿Cuántas empresas pueden reemplazar a una empresa prestadora de agua en Argentina? Que funcionan mal, ¿no? Pero estamos confiando en un sector privado que no existe. El libertarianismo
o la doctrina libertaria se monta sobre una sociedad civil y sobre un sector privado muy robusto que se ha hecho fuerte, que se ha empoderado a lo largo del tiempo con estados proteccionistas. Entonces, si uno repasa la historia libertaria, ha sido Inglaterra y Estados Unidos que en su conformación del Estado-Nación fueron súper protectores, no competían, fueron súper protectores, fueron muy robustos, fueron estados presentes y grandes que después, cuando se hicieron fuertes, abogaron por la libertad y la libre competencia. Bueno, muy interesante todo. La última, porque se nos han ido los minutos. ¿Cuáles son tus dudas en torno a lo que se viene? Ya sabemos lo que dejaron, lo que dejó el kirchnerismo. ¿Cuáles son tus dudas en torno a lo que se viene? Bueno, lo vamos a ver el domingo, espero, y en el paquete de medidas que entrará al Congreso el lunes o martes. Mi expectativa es que se aproveche este envión histórico, esta bisagra histórica, para efectivamente consolidar algún plan de país de mediano o largo plazo y que se sostenga por lo menos 8 o 10 años. Un plan de país productivo, recordemos, yo trabajo políticas sociales, pero no se puede distribuir aquello que no se tiene. Un plan productivo, en la Argentina sobran recursos, sobran capacidades humanas para hacerlo, tenemos democracia en paz, alternancia de democracia, las condiciones están. Ahora, ¿será capaz el presidente de generar la confianza política para hacer los cambios estructurales que hacen falta y allí incluirnos a todos? Esa es mi expectativa. Y como decíamos antes del corte, yo tengo hijas, tengo 3 hijas, estoy obligado a ser optimista. Ojalá que le vaya bien por todos nosotros que estamos en este barco. Martín, gracias, un gustazo. Muchas gracias.